Hola hermanos, Dios los bendiga y bienvenidos a nuestro culto. Feliz día de la resurrección, es una bendición tenerle con nosotros. Vamos a empezar el culto con la oración y pedir la bendición de Dios en lo que hacemos. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu resurrección, Señor, tu muerte y sepultura. Gracias por salvarnos, gracias por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Señor, perdónanos por favor de nuestros pecados y ayúdanos en este culto, Señor, por favor. A tener un buen culto, a cantar esas alabanzas, Señor, de nuestro corazón con gozo y alegría. También, Señor, pedimos que tú puedas ayudar a las necesidades de cada persona y pedimos, Señor, que tú puedas bendecir tu palabra y ayúdame a mí predicarla, Señor, como tú quieres. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantando algunos himnos de alabanza, hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, empezando con La tumba le encerró. La tumba le encerró. Cantamos al Señor. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Gloria a Dios por su resurrección, amén. Cantamos el segundo versículo, la tumba le encerró. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Qué bendición es cantar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otro himno que habla de su resurrección se llama Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo. Qué bendición es este himno, hablando como Él vive. Amén. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Salvador. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy en Cristo, mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él
Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijad, cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas a Cristo y recantad, ayuda y esperanzas del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Cristo hoy vive, gracias por esto, pero también debemos reconocer y recordar la cruz de nuestro Señor y lo que hizo en la cruz por nosotros. Por esto vamos a cantar la cruz de Jesús. ¿Listos? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contempló sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Y no podemos terminar la alabanza en el día de la resurrección sin cantar un favorito, porque Él vive. Porque Él vive. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó.
preocuparé mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es en Él. A un tierno niño tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, piensa en esto, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén, gloria a Dios. Qué bendición tenemos en poder cantar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y este es el día de la resurrección. Vamos a predicar la palabra de Dios. Entonces quiero por favor que vayan en sus Biblias a 1 de Corintios, capítulo 15, por favor. 1 de Corintios, capítulo 15. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 1, allá en sus casas. Yo sé que es fácil no traer su Biblia a escuchar la predicación allá en su casa, pero por favor traiga su Biblia. Vamos juntos en las citas en el mensaje. 1 de Corintios 15 y vamos a leer versículo 1 al 4. Dice la Biblia: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por morir por nuestros pecados, por resucitar, Señor, el tercer día y siempre estar con nosotros. Señor, pedimos que tú puedes ayudarnos, por favor, que tú nos puedes guiar en este estudio y mostrarnos, Señor, por favor, lo que es tu voluntad para nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Hoy estamos celebrando el día de la resurrección. Estamos pensando en lo que Jesús hizo por nosotros, como murió y fue puesto en la tumba. Y pensamos en esta tumba como hoy en día esta tumba está vacía. Y gracias a Dios por esto. A veces personas nos preguntan acerca de, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Y cómo es que piensa que lo que usted cree
es la verdad cuando hay tantas religiones en el mundo? Y hermanos, la razón más que todo, la esperanza nuestra es esta tumba vacía. El hecho que Jesús resucitó es toda la fundación de nuestra fe. Y no puede tener el cristianismo, no puede tener la fe nuestra sin el hecho que Jesús resucitó. Pablo dijo que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Vemos que si Jesús no resucitó, no tenemos nada en cuanto a nuestra fe, pero por la resurrección de Jesucristo sabemos que nuestra fe es verdadera. A veces es fácil dudar las cosas de Dios. Uno puede dudar y pensar, ¿es realmente la verdad lo que creo? Y si usted quiere ver, obviamente vivimos por fe, no por vista, ¿cierto? Pero si usted realmente quiere saber si hay evidencia por lo que se cree, piensa en la resurrección del Señor Jesucristo. Puede ver a otros líderes religiosos por todo el mundo, todavía están en sus tumbas, todavía no han resucitado, pero solamente uno en este mundo resucitó, y este es el Señor Jesucristo. Hace 2000 años Él murió, fue sepultado y el tercer día resucitó de los muertos. Y la muerte fue vencida, ¿cierto? Por la resurrección, nosotros cristianos sabemos que también resucitaremos. Y también podemos nosotros utilizar la resurrección como en una forma de testificar a los demás. Es interesante, hay personas que han estudiado la resurrección, ateos, tratando a encontrar evidencia contra la resurrección de Jesucristo y para poder desacreditar a los cristianos, pero en estudiar el tema encontraron que el Señor Jesucristo, la evidencia es realmente en el favor del hecho que Jesús resucitó, y no puede realmente encontrar otra respuesta. Algunos dicen, no, es que sus discípulos robaron el tumba, pero no fue capaz por los soldados guardando y muchas otras cosas, pero sabemos que Jesús sí resucitó de los muertos. Sí, Jesús hoy vive también y apareció a cientos de personas, vivió 40 días y después ascendió al Padre y allá está a la diestra de su Padre. Jesús sí resucitó. Y esto es importante porque Jesús clamaba muchas cosas, ¿cierto? Él dijo muchas cosas que si no fueran verdaderas hubieran sido blasfemia. Él clamó ser Dios. Él dijo que era el único camino a la salvación. Yo soy la verdad, la vida, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo esto, lo que Jesús dijo, puede ser solamente una de tres cosas. Puede ser que Jesús fue mentiroso, que fue loco, o fue la verdad lo que el Señor dijo. ¿Y cómo es que sabemos cuál es de estas cosas? Por su resurrección. Si Jesús realmente resucitó como lo hizo, sabemos que nuestra fe no es en vano. Nuestra fe es en algo que es verdadero y fijo y lo que es correcto. ¿Por qué? Porque Él vive. Jesús vive. Porque Él vive, tenemos nosotros esperanza. Y todo este mensaje, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, se llama el Evangelio, las buenas noticias, ¿cierto? Las buenas nuevas. Este es el Evangelio. Y aquí en nuestro texto, 1 Corintios 15:1, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. A veces religiones utilizan el Evangelio como realmente diferente, predican otro Evangelio. Para ellos el Evangelio es nuestra religión, ¿cierto? Pero el Evangelio es algo específico, es un mensaje específico en la Biblia. ¿Cuál es el Evangelio que predica Pablo en versículo 3? Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras. El Evangelio, según la Biblia, el mensaje específico del Evangelio es que Jesús murió por sus pecados, fue sepultado y resucitó, y por esto puede tener la vida eterna. Hermanos, este es el mensaje más poderoso en el mundo, es el mensaje de la palabra de Dios y es el mensaje que Dios quiere que todos escuchen. Y por esto este es nuestro enfoque esta mañana. Yo quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos acerca del Evangelio, el cual es el mensaje de la resurrección de Jesucristo. Primeramente, vamos a 1 Corintios 1, por favor, versículo 18. 1 Corintios 1 y el versículo 18. Dice la Biblia, 1 Corintios 1, versículo 18, porque la predicación de la cruz es, ¿qué? Locura a los que se pierden. La predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Este es el primer principio que debemos reconocer del Evangelio. Es que el Evangelio, el mensaje de la salvación por la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para los que no quieren creer, que no quieren arrepentirse, que no quieren poner su fe en Jesús, para ellos es locura. Vemos a los que viven vidas muy abiertamente pecaminosas contra Dios, que no quieren nada con Dios, no quieren nada de su palabra. Cuando uno les predica el Evangelio, para ellos sí es locura, no quieren escuchar. Pero ¿sabe a quienes creo que es aún más locura el mensaje del Evangelio? Es para los religiosos. Piensen los fariseos. Cuando el Señor Jesucristo trató a mostrarles y predicarles que para ser salvos tenían que ir a Dios a través de Él, como el único sacrificio por sus pecados, lo que Él hizo en la cruz, ¿sabe? Los fariseos le aborrecieron. Para ellos fue una locura el mensaje que Jesús fue el camino al cielo, que Jesús fue el pan del cielo, el agua de la vida. Para ellos fue una locura. ¿Por qué? Porque eran religiosos. Tenían ellos sus buenas obras. Tenían ellos su religión. Ellos practicaban con mucha diligencia su religión y para ellos su salvación estaba en lo que ellos mismos hicieron. Y para muchas personas en este mundo, así es con la predicación de la resurrección de Jesús. Es que saben ellos y admiten, sí, Jesús resucitó, pero no confían en Él para su salvación, sino en sí mismo y en sus buenas obras. Ellos tratan a ganar la salvación como algo merecido, pero la predicación de la cruz es locura para ellos, porque si uno puede ganar su salvación por obras, ¿por qué murió Jesús? ¿Qué significa la resurrección si yo puedo ganar mi salvación por mis buenas obras? No significa nada. La gracia de Dios no es algo merecido, es algo dado, algo que no merecemos. Y es por esto la Biblia dice en Efesios 2, 8 a 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La predicación de la cruz es locura para muchas personas. Les dice, uno es salvo por fe solamente en Jesús. Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Y uno escucha este mensaje y piensa, entonces no es lo que yo hago para ser salvo, sino en lo que Jesús hace. Y decimos, sí, es lo que la Biblia enseña. Y para ellos es una locura, porque quieren ganar su salvación. Vamos a Romanos capítulo 10 y vemos esto aquí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo número 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Hoy en día en Colombia estamos viendo muchas personas con celo de Dios. Están con mucho celo para hacer su religión. Tenemos personas marchando imágenes en la calle.
Y puede ver muchas grandes reuniones de religiones, el Papa con sus dichos bonitos y es muy celoso, pero el problema es que tiene que ser conforme a las Escrituras. Uno no puede decir, no, es que todos, no importa cómo practica su fe, lo importante es que tenemos fe, ¿cierto? No, la Biblia, mira lo que dice. Les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Y por qué este es tan importante? Mira versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, no importa cuánto celo uno tiene por Dios, si no se humillan y dicen al Señor, Señor, yo no puedo merecer mi salvación. Yo no soy capaz de salvarme a mí mismo. Cuando uno no quiere admitir eso, cuando uno en su orgullo, como dice aquí, procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios y no son salvos. No importa cómo tan bonitos son sus ceremonias religiosas, no son salvos. Y nosotros necesitamos predicar el mensaje del Evangelio. Pero cuidado por ser engañado por celos religiosos. El Evangelio es locura para los inconversos. El Evangelio no es, mira, Jesús es el Salvador, solamente, el Evangelio no es clamar, ser cristiano. El Evangelio es creer en Jesús solamente. El mensaje del Evangelio, somos salvos solamente por fe en Jesús, por su muerte, sepultura y resurrección. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Este es el Evangelio. Y tenemos que reconocer qué es y reconocer que aún especialmente para los religiosos que procuran establecer su propia justicia, el Evangelio es locura para ellos. También, pero aunque es locura para ellos, el Evangelio es el poder de Dios a los que creen. Mira 1 Corintios 1:18, por favor. 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18 dice, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros los salvos es poder de Dios. La predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que reciban el Evangelio es el poder de Dios. Y gracias a Dios por esto, gracias por este poder. Para los que reciban el Evangelio, el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo, la fe en Cristo por su muerte, sepultura, resurrección, fe en Él para salvarnos. Hermanos, este puede cambiar completamente su vida. Ha cambiado a mi vida, ha cambiado a millones y millones de las vidas de otros. Adictos librados de sus adicciones, fornicarios limpiados de sus fornicaciones, muchas vidas cambiadas. Piensa en Pablo, el que una vez mató a cristianos ya siendo un apóstol. Cambió el Evangelio completamente, pues el Evangelio cambió completamente la vida de Pablo. Y por esto, hermanos, el Evangelio tiene poder salvar y cambiar, pero no solamente limpiar la vida de uno aquí en la tierra, sino también tenemos una esperanza celestial, tenemos un hogar en el cielo esperándonos, porque Él vive. Un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver y a ver al Señor Jesús y su cara, vamos a tener, hermanos, gozo increíble. Tito 2:13 dice, aguardando aquella esperanza bienaventurada,
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios, podemos ver el poder del Evangelio hoy en día, en cómo cambia el corazón, en cómo cambian vidas, pero un día allá en el cielo vamos a ver el poder increíble del Evangelio, en que estarán multitudes y multitudes de cada lengua, cada nación, cada tribu, glorificando al Señor, porque fueron salvos por la sangre del Señor Jesucristo. El Evangelio es poderoso, cambia vidas, es la luz que resplandece. Dice 2 de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio del Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, los perdidos necesitan esta luz para cambiar sus vidas. El diablo tiene ellos atrapados, pero ¿sabe lo que puede destruir esas fortalezas? El Evangelio puede destruir estas fortalezas, puede librar a pecadores. Como nos salvó a nosotros también, Dios quiere que todos se arrepientan y sean salvos por el Evangelio también. Y aunque muchos rechazan el Evangelio también, muchos van a recibir. Y Dios está buscando obreros para traerles el Evangelio de Cristo. Debemos nosotros cristianos también vivir nuestras vidas en una forma para no impedir el Evangelio de Cristo. Mire a 1 de Corintios capítulo 9, por favor. 1 de Corintios capítulo 9 y el versículo 12. Dice en la Biblia, 1 de Corintios 9, 12. Dice, y si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por qué no nosotros? Pero no hemos usado de este derecho antes que todo lo sufrimos, pero no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Hermanos, como nosotros cristianos vivimos nuestras vidas, muestra el poder del Evangelio en nuestra vida, pero también puede ser un obstáculo cuando un cristiano que clama ser salvo, que clama seguir a Cristo, no permite al poder del Evangelio cambiar su vida, sino que sigue en carnalidad y en pecado. ¿Sabe lo que pasa? El Evangelio, el testimonio del Evangelio es dañado por su mal testimonio. Cuando un perdido mira su vida y usted está viviendo una vida en el mundo, está viviendo una vida pecaminosa, está destruyendo su testimonio, está viviendo una vida carnal, el perdido mira a usted y piensa, ¿dónde está el poder de su evangelio? ¿Por qué dices que es diferente cuando vives exactamente como cualquiera? Cuando sufres consecuencia del pecado como cualquiera. Hermanos, tenemos que permitir el evangelio cambiarnos a nosotros. Tenemos que no poner un obstáculo, no poner algo para impedir a la salvación de los demás por nuestro mal testimonio. El evangelio no es malo, su poder no es débil, pero cuando miran a su mal testimonio es dañado el evangelio en cuanto a personas queriendo creer el evangelio. Tristemente, muchos cristianos han dañado mucho el nombre de Cristo por sus vidas carnales. Pero gracias a Dios que los que crean el evangelio de Jesucristo no debemos estar avergonzados del evangelio. Mira Romanos 1:16, por favor. Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Hermanos, nunca debemos estar avergonzados
del Evangelio de Jesús. Los que claman a ser cristianos necesitan proclamar con denuedo el nombre del Señor Jesucristo, su Evangelio, su muerte, sepultura y resurrección. El mundo quiere cerrar su boca, quiere cerrar mi boca, quiere prohibirnos predicar el Evangelio y proclamar nuestra salvación que tenemos en el Señor Jesús. Muchos aún han perdido sus vidas por la predicación del Evangelio de Cristo, pero nosotros tenemos que seguir predicando. No podemos negar su nombre. Puede ser difícil en este mundo porque el mundo se burla contra nosotros por el Evangelio de Jesús, pero hermanos, no sea avergonzado de su Señor Jesucristo. Pablo dijo en 2 de Timoteo 1:8, por tanto no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Pueden estar aflicciones del Evangelio, pueden venir tribulaciones en su vida por el hecho que usted ha creído el Evangelio de Jesús, pero no sea avergonzado. Jesús sufrió la cruz por usted, Él dio su vida por usted. ¿No puede sufrir aflicciones por Él? No seas avergonzado del Evangelio del Señor Jesucristo. Más o menos 100 años después de que vivió Cristo, vivió un cristiano, se llamaba Policarpo. Él fue perseguido por los magistrados de su tiempo. Les tomó y le puso en su coche, le preguntó a él, ¿qué mal hay en decir Dios César y sacrificar a los dioses? Y ellos, por el hecho que no quiso sacrificar a sus dioses, quisieron matarle. Y el procónsul le ofreció la libertad si negaba a Jesús. Y el anciano Policarpo contestó, 86 años le he servido a mi Salvador, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar de él? Y el procónsul le dijo, tenga a la mano bestias feroces y te arrojaré a ellas, y no ser que te arrepientas. Llámalos, dijo el hombre santo, tú has despreciado las bestias, te consumiré con fuego. Entonces él replicó, y él respondió, ¿por qué dilatas? Trae lo que tú quieras. Y Policarpo murió así este día. Pero me gusta como él dijo esto, 86 años le he servido a mi Salvador, y él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo entonces puedo blasfemar de él? ¿Cómo podemos ser avergonzados de nuestro Señor cuando Él ha hecho tanto por nosotros, cuando Él ha hecho todo por nosotros? No podemos. Tenemos que clamar su nombre, tenemos que estar en pie proclamando el Evangelio, no siendo avergonzosos. De pronto su familia le burla, de pronto tiene amigos que se burlan contra usted. Hermanos, no sea avergonzado del nombre del Señor Jesucristo. Él no fue avergonzado de usted. Por tanto, no me avergüences del testimonio de nuestro Señor de mí, ni de mí, preso suyo. Antes sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. En Salmo 119, 46 dice, y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, no me avergonzaré. El mensaje de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, el Evangelio, no podemos ser avergonzados de este mensaje. ¿Por qué? Porque hemos sido encomendados como embajadores del Evangelio de Cristo. Mire conmigo 1 de Timoteo 1, 18. 1 de Timoteo 1, 18. Perdón, 1:11. Dice la Biblia, 1 de Timoteo 1:11. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha sido encomendado a nosotros.
¿cómo podemos nosotros ser avergonzados de este Evangelio? ¿Cómo podemos nosotros no ser buenos embajadores de este Evangelio? Yo soy embajador del Evangelio. ¿Qué es un embajador? Es un representante en el lugar de la persona. Y ellos representan no a sí mismos, sino a otra persona. Y nosotros aquí en esta vida, viviendo nuestra vida, no estamos solo representando a nosotros mismos, hermanos, somos representantes de Jesús. Somos la única Biblia que algunos van a leer. Cuando miran a nosotros, necesitan ver una reflexión de Jesús. Necesitan ver a Jesús en nosotros. Segundo de Corintios 5, versículo 20, por favor. Segundo de Corintios 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Sabe lo que es nuestro trabajo como embajadores de Cristo? Tenemos el ministerio de la reconciliación. Estamos tratando de atraer a los perdidos a Jesús. Y tenemos que ayudarles a entender que Él es el único esperanza que ellos tienen. Hermanos, tenemos que ser buenos embajadores. Tenemos que utilizar nuestro ministerio de reconciliación. Tenemos que ser testigos por el Señor Jesús. Donde sea, cuando sea, en cualquier forma que podemos, necesitamos ser una luz, una lámpara resplandeciendo al Señor. En este tiempo el mundo necesita lámparas, necesita esperanza, necesita cristianos que se levantan y dicen, yo soy un cristiano y yo tengo la respuesta, la esperanza. Muchos están aterrorizados, muchos no tienen respuestas por nada, pero tenemos una respuesta, hermanos, tenemos la palabra y Dios quiere utilizar cualquier tribulación, cualquier situación para darnos otra oportunidad, reconciliar a personas a Él, traer otros a Jesús. Tenemos el ministerio de la reconciliación, somos embajadores de Cristo y debemos ser buenos representantes de nuestro Señor. Tenemos la palabra de Dios como nuestra herramienta. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Este es nuestra arma para mostrar la luz del glorioso Evangelio de Cristo, proclamar su palabra. Esta palabra puede cambiar corazones, puede cortar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, este libro es todo lo que necesitamos. Tenemos el mensaje del Evangelio. Somos salvos por fe en Jesús, por su muerte y resurrección. Podemos tener la salvación, pero tenemos que no ser avergonzados. Tenemos que proclamar este mensaje. Tenemos que vivir en el poder del Evangelio. Toda nuestra fe y fundación es a través del hecho que Jesús resucitó. Este es nuestro Evangelio. Este es nuestra fundación. Jesús viviendo en nosotros. Él ha cambiado a nosotros. Él quiere seguir cambiándonos día tras día. Tenemos que permitirle a Él hacer esto y ser buenos representantes y embajadores del Evangelio de Jesús. Guarda su testimonio. Permita a Dios utilizarle y sea un buen representante del Evangelio de Jesús. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias te damos por tu poder, por tu Evangelio. Gracias por, Señor, este poderoso
Este poderoso evangelio que ha cambiado nuestras vidas. Señor, yo pido que tú puedes ayudarnos a ser representantes buenos del evangelio. Ayúdanos a guardar nuestros testimonios con este mundo perdido. Ayúdanos, Señor, ser luces y lámparas para resplandecer la luz del glorioso evangelio de Cristo. Gracias por cambiar mi vida, gracias por mi salvación, gracias por resucitar. Guíenos en todo lo que hacemos, por favor. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a tener un himno de invitación. Si Dios ha hablado a su corazón, puede responder con la oración, puede orar, pedir la bendición de Dios. Vamos a cantar el Evangelio de poder. El Evangelio de poder. El Evangelio de poder. El mundo debe conocer. Mi Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder Él nos envió a los perdidos rescatar. A las almas a Satán para el cielo así poblar. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Nos eligió para brillar entre tinieblas de maldad. Sal y luz Él nos llamó para este mundo transformar. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Tantos que sufren sin saber que a Satanás pueden vencer. Cristo nos manda predicar. Los campos blancos ya están. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá? ¿Quién por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén, hermanos. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por este tiempo que hemos tenido para estudiar tu palabra, para cantar.
Pido que tú puedas ayudar a cada uno de nosotros a reconocerte hoy en este día de la resurrección. Gracias por morir por nosotros. Gracias por su resurrección. Gracias por este día especial para celebrar. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Espero que tengan un buen día en el Señor y nos vemos por la tarde en el devocional. Que estén muy bien.